Am, Hermanos, quisiera darles un saludo de parte de nuestra iglesia, Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana, de su cuerpo de pastores, de los hermanos allí. Pero de manera muy especial me estaba olvidando completamente y iba a tener un serio problema cuando regrese a Santo Domingo. Marcos Peña me encargó encarecidamente, me llamó antes de que salir él para el aeropuerto, porque él también está en otra conferencia en Columbus, ahora en Estados Unidos, y me dijo: por favor, saluda a la iglesia de mi parte. Y me dijo: vas a ver que son unos hermanos increíblemente hospitalarios. Y la verdad es, mis hermanos, que ustedes no lo han hecho quedar mal. Así que muchas gracias. Ha sido buenísimo estar aquí. Lo único malo es que vine sin mi esposa. Mi esposa se llama Gloria y ella es la única Gloria que yo tengo. Así que vine sin Gloria. Y espero la próxima vez poder estar con ella y que ella puedan conocerla. Gracias a los que me preguntaron por su salud. Ciertamente el Señor fue bueno en guiarnos a no venir en diciembre. Yo sé que fue un problema, yo no sabía ni cómo decirle esto a Ricardo. Nunca en mi vida había cancelado una conferencia. La única vez que hice eso fue en el año 1995 por la muerte de mi padre. Unos días antes de ir a una conferencia en Puerto Rico. Nunca antes lo había hecho. Pero fue muy bueno quedarme y atender a mi esposa. Definitivamente ella no hubiera podido pasar esto sola. Yo tuve que ayudarla 24/7 después de la operación por casi 6 semanas. Así que en la providencia del Señor no se pudo en diciembre, pero gracias al Señor fue en el tiempo del Señor. Yo les pido por favor que abran sus Biblias en Mateo 28. Y una cosa más, déjenme tomarles una foto. Así van a saber que era verdad que yo estaba aquí, no que me fui por ahí a pasear. Ok. Pongan su mejor cara. Ok. Bien, vamos a leer Mateo 28. Es un texto muy conocido y precisamente porque es un texto tan conocido, quisiera pedirles por favor que no apaguen el transistor. No piensen, va a hablar otra vez de la gran comisión. Porque aquí hay mucho que nosotros tenemos que aprender y no agotaríamos este texto ni en toda una vida. Dice el Señor, versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Señor, una vez más nosotros venimos delante de ti dándote muchas gracias por todo lo que ha sucedido este fin de semana. Gracias por habernos traído tu palabra. Gracias por la hermosa comunión que hemos disfrutado unos con otros. Gracias porque hemos podido cantar nuestras alabanzas a ti. Y ahora, Señor, en esta última oportunidad de predicar tu palabra aquí en México, te suplicamos, bendito Rey, que tú vengas con poder. Oh Señor, cuánto anhelamos que los hermanos aquí, cada hermano de las iglesias representadas, salgan de este lugar con una mayor admiración por Jesucristo, un mayor amor por los perdidos, que los mueva a predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Ven, oh Dios, derrama tu Espíritu entre nosotros, porque te lo pedimos en Cristo. Amén. Amén. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, apenas tenía unos cuantos discípulos, a los que probablemente se añadieron algunos más después de la resurrección. Natán ha estado hablando del libro de los Hechos. En el capítulo 1 del libro de los Hechos nosotros vemos que luego de ascender a los cielos en el aposento alto, ¿cuántas personas habían allí? Habían 120 personas.
un grupo relativamente pequeño. Sin embargo, para el año 250 después de Cristo, los cristianos en el Imperio Romano se contaban por millones. A pesar de la fuerte oposición que tuvieron que enfrentar desde que la iglesia cristiana nació. Y nos preguntamos, ¿qué fue lo que hizo posible ese crecimiento tan extraordinario? Bueno, la respuesta más evidente es que Jesucristo, nuestro Señor, estaba cumpliendo lo que Él había prometido en Mateo capítulo 16, versículo 18. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No importa cuánta oposición levantara el Imperio Romano, Cristo estaba cumpliendo su promesa. Sin embargo, nosotros sabemos que a pesar de que Dios es soberano, Dios usa medios para llevar a cabo su obra. De ahí las palabras de Jesús en este pasaje de Mateo 28 y que los primeros cristianos parecen haber tomado muy en serio. Id y haced discípulos a todas las naciones. Ahora bien, cuando se predica de este texto, y a lo largo de mis 41 años como cristiano y casi 37 como pastor, es que empecé muy chiquito. Yo he oído muchas prédicas acerca de la gran comisión. Y cuando nosotros escuchamos un pasaje como este, usualmente nos sentimos abrumados por la magnitud de la tarea que nosotros tenemos por delante y con un fuerte sentimiento de culpabilidad por lo poco que hacemos por la salvación de los perdidos. Y ciertamente debemos sentir una gran carga en nuestro corazón por la enorme cantidad de personas que nunca han escuchado hablar del Evangelio. Hay personas en el mundo que no saben quién es Jesús. Y aún debemos sentirnos amonestados cuando no percibimos en nuestro corazón un genuino interés por la salvación de los perdidos. Sin embargo, y pastores, por favor, escuchen esto con cuidado ustedes porque predican en su iglesia de textos como estos. Déjenme decirles algo, la culpa no motiva. Hay personas que piensan que si le ponen un complejo de culpa, la iglesia se va a motivar. No, la culpa la ha dado el Señor. La culpa es el aparato sensorial del alma, es como los sentidos al cuerpo físico. No es que es malo sentir culpa, pero la razón por la cual Dios nos dio una conciencia que nos hace sentir culpables cuando nosotros pecamos de omisión o de comisión, es para que vayamos a Cristo en arrepentimiento y fe y experimentemos el gozo del perdón, porque eso sí motiva. La culpa no motiva, el gozo del perdón sí lo hace. Así que cuando leemos las palabras de Mateo 28, no debemos leerlas como una especie de amonestación perpetua para la iglesia. Como si Jesús estuviera diciendo algo como esto: dejen de estar perdiendo el tiempo y vayan a evangelizar. Yo no creo que fuese el tono en que Jesús dijo estas palabras. Y no creo que eso lo que haya sido motivador para que la iglesia de los primeros siglos fuera a predicar el evangelio en el Imperio Romano. El hecho de experimentar un permanente sentido de culpabilidad no es lo que nos va a motivar a salir hacia afuera a anunciar a un mundo que perece que hay salvación en Cristo para todo aquel que cree. Mis hermanos, lo que yo espero demostrar en este mensaje, este último mensaje, qué bueno, no me pusieron el monitor. No se preocupen, ustedes se van hoy de aquí. Yo me tengo que ir para el aeropuerto a las 5:30 de la tarde, así que tenemos un tiempo hasta las 5:30 por lo menos. No tengan miedo. No soy tan insensato. Mis hermanos, el combustible que energiza la evangelización y la obra misionera es un profundo sentido de asombro
por el poder, la gloria, la majestad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mezclado con el gozo y la gratitud por nuestra propia salvación, amor por los perdidos y una seguridad inconmovible en la promesa de su presencia en nuestras vidas todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el combustible que mueve a la iglesia a salir de su zona de seguridad, a salir de su zona de confort para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, sin importar el precio que tengamos que pagar por eso. Es por eso que no debemos saltar directamente al versículo 19 cuando predicamos de la gran comisión. Tenemos que comenzar por el versículo 18. Tenemos que considerar primero la autoridad de Jesús, porque es la autoridad suprema de Jesús lo que define y lo que sustenta la gran comisión. Versículo 18. Ese es mi primer punto. La suprema autoridad de Jesús es lo que define y sustenta la gran comisión. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿ven la conexión? Por tanto, si no estuviera esa autoridad, no podríamos hacer lo otro. Toda potestad me es dada. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Debemos salir a ser discípulos a todas las naciones, porque a Jesús le fue conferida toda autoridad en el cielo y en la tierra. Dios el Padre le dio esa autoridad. Dice en Mateo capítulo 11 versículo 27, en Juan capítulo 3 versículo 35 y otros textos del Nuevo Testamento. Dios el Padre le dio a Dios el Hijo la potestad de darle vida eterna a las ovejas que el Padre había elegido desde antes de la fundación del mundo. ¿Recuerdan la oración sacerdotal del Señor en Juan capítulo 17, un poco antes de ir a la cruz? Dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Tú, el Padre, me has dado potestad sobre toda carne, para que yo dé vida eterna a aquellos que tú me diste. Las ovejas por las que Cristo murió le pertenecen a Dios el Padre. Y Dios el Padre le confirió al Hijo la autoridad de darles vida eterna a esas ovejas. ¿Cómo? Dando Él su vida por ellas. Es de esa manera que Dios el Hijo da vida eterna. Versículo 6: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Oigan eso: los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. Hermano, yo no sé tú, pero tiene que haber un sentido de privilegio enorme. Tú y yo fuimos dados como un regalo de Dios el Padre a Dios el Hijo en la eternidad pasada. ¿Y por qué Dios hizo eso? Porque Él quiso, por el puro afecto de su voluntad. No fue porque Él vio que tú ibas a creer, no fue porque Él vio que tú te ibas a arrepentir, fue simplemente porque Dios te amó. ¿Y por qué Dios te amó? Porque quiso amarte por el puro afecto de su voluntad. Él hizo eso. Estas ovejas fueron elegidas por el Padre y Él se las dio al Hijo para que les diera vida eterna por medio de su muerte. Y es de esa manera que el Padre será glorificado en el Hijo. Ahora, hermanos, Cristo es Dios. ¿Sí o no? Sí, Él es Dios. Uno con el Padre. Yo y el Padre somos uno. ¿Por qué fue necesario que el Padre le confiriera esa autoridad? ¿Acaso no la tenía? Siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad.
Bueno, para responder esta pregunta tenemos que regresar al capítulo 1 del Evangelio de Juan, el prólogo del Evangelio de Juan. ¿Cómo comienza el Evangelio de Juan? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Verbo es Dios, y estaba con Dios, el misterio de la Trinidad. Pero ¿qué dice más adelante el apóstol Juan en el versículo 14? Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo es Dios, verdaderamente Dios, el creador y sustentador de todas las cosas, pero por amor a ti y a mí el Verbo se encarnó, el Verbo asumió una naturaleza humana y ahora es verdaderamente Dios, es verdaderamente hombre. Porque era necesario, y ahora vamos a recordar, los que estuvieron en la conferencia, el sermón del viernes en la noche. La ayuda idónea del segundo Adán, ¿recuerdan lo que hablamos ese viernes? Era necesario que fuera un descendiente de Adán, nacido de mujer, el que resolviera el problema que se originó en el huerto del Edén cuando nuestros primeros padres decidieron rebelarse contra la autoridad de Dios. Ya nosotros hemos visto que Dios creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza y les dio la encomienda de ejercer dominio. Dios le dio a Adán y Eva autoridad para ser corregentes de la creación bajo la autoridad de Dios. Ese era el papel que debían jugar Adán y Eva. Pero ¿qué pasó? Que lamentablemente el libro del Génesis no termina en el capítulo 2. Al capítulo 2, y esto es muy profundo, le sigue el capítulo 3. Y en el capítulo 3 nosotros leemos de la rebelión de Adán y Eva, de la corrupción que vino a la vida de Adán y Eva por causa del pecado cuando ellos quisieron actuar como seres autónomos. Pero en vez de exterminar a la raza humana, Dios decidió redimirla. Él prometió enviar a un Salvador nacido de mujer, un hombre como nosotros, el postrer Adán o el segundo Adán, como le llama Pablo a Jesús en 1 Corintios capítulo 15, que habría de revertir todos los efectos de la caída. Y es a la luz de esa promesa que nosotros debemos leer la Gran Comisión. Hay toda una historia detrás de esas palabras de Jesús en Mateo 28 y que comienza en el libro del Génesis. Es el Jesús que murió crucificado, también resucitó al tercer día y luego ascendió a los cielos y ahora, gloria al Señor, está sentado a la diestra de Dios el Padre, muy por encima, dice Pablo en Efesios, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Jesús es Señor, Él es Rey de reyes y Señor de señores. De manera, mis hermanos, que ahora mismo hay un hombre sentado en el trono del Padre. No Adán, el segundo Adán. Hay un hombre a quien el Padre le ha conferido autoridad. Un hombre que también es Dios. Pero esa autoridad se le confirió como Dios y hombre. Él la tenía como Dios, pero ahora la tiene como el postrer Adán. Ahora la tiene como hombre. Jesucristo, el hijo de María, que nació en un pesebre en Belén, ahora es Rey de reyes y Señor de señores. Y mis hermanos, lo que yo quiero decirles en esta tarde es que es esa realidad del entronizamiento de Jesús lo que energiza el cumplimiento de la Gran Comisión. A Jesús le fue conferido toda autoridad en los cielos y en la tierra, y por lo tanto es absolutamente imposible que su plan de redención termine en un fracaso. Las ovejas que el Padre le dio serán llamadas eficazmente por el poder del Espíritu Santo, mientras criaturas
débiles como tú y yo, vamos por el mundo predicando el evangelio. No existe ningún poder suficiente en todo el universo, ni en la tierra, ni en el cielo, ni en el infierno, que pueda detener el avance de la iglesia. Jesús es Señor. Él gobierna, mis hermanos. Desde las inmensas galaxias hasta las partículas atómicas que no podemos ver a simple vista. Él ejerce su poder y autoridad sobre todas las cosas creadas, absolutamente todas. Jesús tiene poder sobre los ángeles buenos, Jesús tiene poder sobre los ángeles malos, Jesús tiene poder sobre todas las acciones de los hombres, de tal manera que aunque Él no es autor de pecado, el pecado de sus criaturas no escapa de su control. De hecho, si Dios solo controlara lo que está bien hecho, Él no controlara casi nada en este mundo. Porque en este mundo se peca mucho. Y Dios en su sabiduría y en su soberanía va a llevar a cabo su plan a pesar del pecado de los hombres. De hecho, Dios usa el pecado de los hombres para llevar a cabo su plan sin ser Él autor de pecado. Oh, profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios, como dice Pablo en Romanos. Es sorprendente que un rey pagano como Nabucodonosor, en un momento dado de su vida, tuvo una mejor teología que muchos evangélicos en el día de hoy. Cuando Dios puso a Nabucodonosor a comer hierba como un buey y luego le devolvió la cordura, ¿saben lo que dijo Nabucodonosor? Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano ni le diga ¿qué haces? Ustedes ven esos niños cuando van a tocar un adorno de cristal y papi le dice no. Nadie le puede decir a Dios no. No, Él hace lo que Él quiere, porque para eso es Dios. Él es soberano. Y mis hermanos, es esa realidad la que está detrás de la gran comisión. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Vayan y prediquen este evangelio, dice Jesús, porque yo soy el Señor. Nada ni nadie podrá impedir que las ovejas escogidas por mi Padre vengan a mí. No hay gobierno humano que pueda detenerlos. No hay ninguna religión que pueda retener permanentemente a los que son míos. No importa que en estos momentos estén hundidos en el Islam. No importa que vivan en Corea del Norte, mis ovejas oirán mi voz, mis ovejas vendrán a mí, porque mi Padre me dio potestad de darles vida eterna. Tenemos una hija que es misionera en Medio Oriente. Y algunos nos preguntan a veces, ¿a usted no le da temor? Claro que nos da temor, y ellos no están en el lugar más peligroso, no lo están, pero sí, claro que nos da temor. Pero alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que decirles a los musulmanes que hay salvación en Jesús y que Él es el único Señor. Mis hermanos, es la autoridad suprema de Jesús lo que define y sustenta la gran comisión. La define porque ese es el mensaje que nosotros estamos llamados a proclamar. Evangelizar no es pararse en la puerta de un centro comercial y decirle a todo el que pasa por ahí, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. No, eso no es evangelizar.
Evangelizar no es decir a las personas, como me dijo una vez un joven en la iglesia, yo lo estaba entrevistando para la membresía y le preguntaba, cuando tú estás en la universidad, ¿tú predicas el evangelio? Oh sí, pastor. ¿Y cómo tú predicas el evangelio? Y él me dice, yo les digo a mis amigos, yo antes tenía un vacío en mi corazón que ahora Jesús lo llenó. Y yo le decía, ¿y qué tú le vas a decir a un amigo tuyo que te diga, ay, yo también tenía un vacío en mi corazón, ahora practico yoga y estoy feliz? Eso no es evangelizar. Eso no es evangelizar, hermanos. Evangelizar es anunciar un hecho histórico. Algo sucedió en el Calvario hace 2000 años. Es proclamar lo que Dios estuvo dispuesto a hacer a través de la persona y la vida de su Hijo, que se encarnó y se hizo hombre y murió en una cruz para pagar tu deuda y la mía con la justicia del Padre. Eso es evangelizar. Es proclamar una buena noticia que comienza con una mala. Romanos es una gran exposición del evangelio. Y cuando Pablo tiene que explicar de qué se trata el evangelio que él predica, Pablo no dice, oh, yo comienzo diciéndole a las personas, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. No, ¿cómo comienza Pablo? Yo quiero ir a Roma a predicar el evangelio. Pablo, ¿y por qué tú quieres ir a Roma a predicar el evangelio? Bueno, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. ¿Y en qué consiste ese poder? Bueno, el evangelio revela el poder de Dios para salvación, cómo Dios revela la justicia de Dios, cómo Él nos da justicia en Cristo. ¿Y por qué necesitamos, Pablo, esa justicia? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aún aquellos salvajes del África que nunca han oído el evangelio. Yo no sé cuántas personas me preguntan, pastor, ¿y qué va a pasar con esos inocentes de África que nunca han escuchado el evangelio? Y les voy a decir, como decía R.C. Sproul, no te preocupes por ellos, porque Dios no castiga a los inocentes. Pero ¿hay inocentes en África? No. Si fueran inocentes, no deberíamos enviarles misioneros. Porque si les enviamos misioneros, corremos el riesgo de anunciarles el evangelio y que lo rechacen. Entonces, si son inocentes en su ignorancia, dejémoslo así. Pero ¿saben por qué tenemos que enviar misioneros? Porque en el mundo entero no hay nadie que sea inocente. Toda la creación le grita al hombre a voz en cuello, eres culpable. Y necesitas a mi hijo. Y por eso tenemos que ir a predicar el evangelio. Porque nadie se salvará si no le predicamos el evangelio. Mi pastor, yo no lo entiendo. Usted acaba de decir que Dios el Padre escogió a las ovejas que se van a salvar desde antes de la fundación del mundo. Y ahora está diciendo que tenemos que ir a predicar el evangelio. Sí, porque Dios el Padre también escogió los medios a través de los cuales esas ovejas se van a salvar. Y ese medio que Dios escogió es la predicación del evangelio. Así que, por extraño que suene, ningún escogido se va a salvar a menos que les prediquemos. Pastor, yo no entiendo eso. Bienvenido al club, yo tampoco. Yo no sé cómo encajar la soberanía de Dios con la responsabilidad humana. Yo sé que las dos cosas están en este libro y tenemos que creerlas las dos. Dios es soberano y el hombre es responsable. Así que debemos ir por el mundo a dar la buena noticia, la fantástica noticia de que hay perdón en Cristo para todo aquel que cree. Porque murió en una cruz siendo inocente, resucitó al tercer día por el poder del Espíritu Santo, ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra de Dios. Y de esa manera la justicia del Padre quedó plenamente satisfecha por medio de la justicia de su Hijo, que es puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Eso es predicar el evangelio. Pero esa autoridad suprema de Jesús no solo define la gran comisión, sino que también sustenta la gran comisión. Porque es esa autoridad de Jesús lo que garantiza su cumplimiento. Este evangelio del reino, dice Jesús,
se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Ven? Nada ni nadie va a poder impedir que eso suceda. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A veces nos imaginamos cuando leemos ese texto a la iglesia en un rinconcito defendiéndose de los demonios. No, lo que ese texto nos presenta es a los demonios defendiendo las puertas del Hades contra el avance del evangelio. Somos nosotros los que vamos a la ofensiva. Rescatando a los cautivos del diablo con el poder del evangelio. Así que es el diablo y sus demonios los que están defendiendo las puertas del Hades para que la iglesia no avance. Pero no podrán impedir eso, porque Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y algún día, al final de la historia, todos los escogidos del Padre, de toda tribu, pueblo, lengua, nación, hasta mexicanos habrán allí, y dominicanos, estaremos en la presencia del Cordero, cantando a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Nadie va a poder impedir que eso pase. Así va a concluir la historia. Lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. La amplitud y profundidad de la Gran Comisión. La amplitud y profundidad de la Gran Comisión. Como hemos visto ya, la obra misionera de Dios, es Dios el que inició esta obra misionera, porque es Dios el que diseñó el plan. Así que esta obra misionera de Dios no comenzó en Mateo 28, comenzó en el huerto del Edén, desde el mismo momento en que el pecado entró en el mundo. Eso quiere decir que el rescate de los perdidos no es primariamente una misión de la iglesia, es la misión de Dios, primariamente. Así que no debemos leer Mateo 28 como si Jesús estuviera diciendo, bueno, ya yo hice mi parte, ahora ustedes hagan la suya. No. Recuerden las palabras de Jesús en Mateo 16, 18. Él no dice, ustedes edificarán mi iglesia. ¿Verdad que no? ¿Qué dice Jesús? Yo edificaré mi iglesia. No, ustedes van a edificar mi iglesia. No. Nosotros no vamos a edificar la iglesia de Jesús. Jesús va a edificar su iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Ese es el trasfondo de la Gran Comisión. El Señor Jesucristo está llevando a cabo lo que Él prometió hacer, pero a través de la iglesia. Un escarpelo no puede operar a nadie. ¿Saben lo que es el escarpelo, verdad? Lo que usan los cirujanos para abrirnos en dos. Ok. Un escarpelo no puede operar a nadie, pero el cirujano sí puede hacerlo usando el escarpelo. Bueno, Dios puede hacer lo que le plazca sin ninguno de nosotros. Dios pudo haber enviado una voz desde el cielo predicando el evangelio y hubiera salvado a todos los que Él quería salvar, pero Él no lo hizo de esa manera. Dios ha decidido usar a su iglesia a través de la proclamación del evangelio en el poder de su Espíritu Santo para congregar a su pueblo de todas las familias de la tierra. De ahí la amplitud de la Gran Comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Vayan y proclamen por el mundo que yo soy el Señor sobre toda cultura. Yo soy Señor sobre toda nacionalidad. No hay un Salvador para los judíos, otro Salvador para los chinos, otro para los mexicanos, otro para los dominicanos, otro para los hindúes. Hay un solo Salvador. Solo a mí, dice Jesús,
Se me ha conferido toda autoridad en el cielo y en la tierra para dar vida eterna a las ovejas del Padre. De manera que todos los hombres de toda cultura, de todas las razas, de todas las etnias, de todas las religiones tienen que arrepentirse de sus pecados y tienen que confiar únicamente en Cristo. De lo contrario se perderán. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y saben lo que significa la palabra nadie en el original griego? Nadie. 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 Es que no va a llegar al cielo una sola persona sin Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Yo no quisiera ofender a ningún católico romano que esté en este lugar, pero yo recuerdo cuando yo era chiquito que me enseñaron la oración del pecador, no la de los evangélicos, sino la de los católicos. Cuando yo me confieso ante María siempre Virgen, ante los santos, ante los ángeles, ante vosotros, hermanos, para que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Todo el mundo menos Jesús. Increíble. Se agarran de todo el mundo, por si acaso, menos de Jesús. Pero hay un solo Dios y un solo mediador. No son dos, no son tres. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Fuera de Él no hay salvación para nadie. Pero esta comisión no solamente es amplia en su alcance, sino también profunda en su finalidad. Profunda en su finalidad. Noten, mis hermanos, que el Señor no dice aquí: vayan por el mundo y hagan convertidos. ¿Verdad que no? Vayan y hagan discípulos. Son dos cosas muy diferentes. Claro que un discípulo tiene que estar convertido, pero la meta es hacer discípulos. Todo convertido es un discípulo, pero la palabra discípulo es una palabra más comprensiva. Es interesante notar que aunque en nuestras versiones en español la palabra ir está en imperativo, si lo tienen aquí el texto, por tanto, id y haced discípulos, en realidad en el texto original hay un solo imperativo: haced discípulos. Y luego hay tres participios que nos dicen cómo: yendo, bautizando y enseñando. Así que la comisión es: vayan a ser discípulos. Esa es la orden. ¿Cómo lo hacemos, Señor? Yendo, bautizando y enseñando. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor de Jesús, es un aprendiz de Jesús, es alguien que ha decidido de poner su autonomía y rendirse ante Jesús como su único dueño y Señor. Es una persona que ha dejado de confiar enteramente en sí misma para confiar únicamente en Él. De manera que la encomienda que Jesús le ha dado a su iglesia es que vayamos por todo el mundo con el propósito de que personas de todo tipo de trasfondo cultural, étnico o religioso vengan a ser seguidores de Jesús, adoradores de Jesús, personas que solo confían en Jesús y que quieren ser como Jesús, vivir para Él. ¿Cómo vamos a hacer eso? Mis hermanos, ¿cómo tú haces que un musulmán, un budista, un hinduista deje el islam, deje el budismo, deje el hinduismo para venir a ser cristiano? ¿Cómo se hace eso? Bueno, en primer lugar, yendo. ¿A alguno de ustedes les gusta pescar? No pecar. Pescar. Tienen un puerto aquí grandísimo, me dicen que es el más grande de México, el puerto de Veracruz. ¿A alguno de ustedes les gusta pescar? Bueno, si te gusta pescar, déjame decirte algo que es una técnica que no falla. Vete al mar a buscar los peces, porque no van a llegar a tu casa. Nadie se sienta a decir: me gusta la pesca, estoy aquí esperando que lleguen los peces. No, los peces no van a llegar a tu casa. Tú tienes que salir a buscarlos. Así que Jesús dice: vayan, y en el pasaje paralelo, en el texto de Lucas, dice
¿A qué debemos salir? Dice, entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras, estoy leyendo de las Américas, y les dijo, así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Debemos salir a llamar a los hombres al arrepentimiento, compartiéndoles la buena noticia de que en Cristo hay perdón para todo aquel que cree. En otras palabras, Dios nos está dando el privilegio de ser escarpelos en su mano para hacer operaciones de corazón abierto. Tomar un corazón de piedra endurecido por el pecado y poner en su lugar un corazón de carne. Eso solo lo hace el Espíritu Santo. Pero nosotros somos el escarpelo que abre la carne para que el Espíritu Santo meta la mano, saque ese corazón de piedra y meta allí un corazón de carne que es sensible a la voz de Dios y que puede responder en arrepentimiento y fe. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio predicar el Evangelio! Cuando Dios llamó a Pablo a predicar el Evangelio a los gentiles, oigan esta declaración de Dios a Pablo. Te estoy enviando a los gentiles para que abras sus ojos. Señor, ¿y quién soy yo para abrir los ojos de nadie? No te preocupes, Pablo. Yo te estoy enviando a que tú vayas para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo, yo te estoy enviando por el mundo a predicar el Evangelio, porque es a través de la predicación del Evangelio que yo voy a abrir los ojos de los ciegos, yo voy a darle vida a los muertos y herencia entre los santificados. Yo no sé si es que yo no estoy predicando bien, puede ser, no quiero echarle la culpa a ustedes. Pero de verdad, hermanos, cuando uno dice algo así es como para decir, wow. ¿Saben que Dios nos dio un aparato emocional que funciona de una manera muy interesante? Hace unos años atrás, unos hermanos, yo fui a visitar a un hermano pastor en Canadá y él tuvo la gentileza de llevarme a las cataratas del Niágara. Y la verdad es que cuando uno va a las cataratas del Niágara, uno no dice, bueno, voy a llegar a las cataratas del Niágara y estas cataratas son una maravilla de la naturaleza, así que cuando yo llegue yo debo abrir mi boca y decir, wow. No, no, uno llega y cuando uno ve esa mole de agua, uno dice, wow, a menos que tú seas una persona insensible, pero si tienes algo de sensibilidad artística, es como, wow, wow. Mis hermanos, qué privilegio. Dios nos usa como escarpelos para darle vida a los muertos. Nosotros somos como esos equipos de rescate. En la República Dominicana hay muchos dominicanos, sobre todo antes, que huían en pequeñas embarcaciones, se iban a Miami o a Puerto Rico, en embarcaciones, sobre todo a Puerto Rico más cerca, y se morían muchos en el Canal de la Mona. Y después entonces el gobierno dominicano enviaba equipos de rescate para encontrar los cadáveres, para darles honrosa sepultura. Bueno, ¿saben lo que somos nosotros? Nosotros somos la Marina de Dios. Y somos enviados al océano del mundo para buscar cadáveres, pero no para darles una honrosa sepultura, sino para darles vida en el nombre de Jesucristo por el poder del Evangelio. Así se reacciona. Es la palabra de Dios la que tiene el poder, no somos tú y yo. Es la palabra de Dios. Dice en Santiago capítulo 1 versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dios hace eso por su palabra. ¿Y qué debemos hacer con aquellos que reciben esa palabra? Debemos bautizarlos en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo. Los discípulos de Jesús deben hacer una profesión de fe pública, pasando por las aguas del bautismo, identificándose con el Dios Trino. El nombre, no los nombres, es un solo nombre, es un solo Dios. En el nombre del Padre que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, del Hijo que murió en una cruz por nuestros pecados, y del Espíritu Santo que hizo eficaz esa muerte del Hijo en tu vida y en la mía cuando se nos predicó el Evangelio. Es por medio de ese bautismo en agua que nosotros venimos a formar parte de una iglesia local donde aprenderemos lo que implica en la práctica ser un discípulo de Jesús mientras les enseñamos el qué. Todos los mandamientos de Jesús, enseñándoles todo lo que yo os he mandado. ¿Eso es lo que dice el texto? No. Faltó una palabrita importante: enseñándoles a guardar. No es simplemente decirle, mira, estos son los mandamientos, estas son lentejas, si quieres las coges, si no las dejas. No son lentejas, son los mandamientos de Dios. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, porque Jesús es Señor, y si es Señor hay que hacer lo que Él dice. De manera que la gran comisión es el medio a través del cual Él está cumpliendo, la promesa de Mateo 16, yo edificaré mi iglesia. No se trata simplemente de salvar individuos, sino de establecer iglesias. Por eso la importancia de este tema en el gran tema de esta conferencia, que es la misión de la iglesia. Hermanos, la gran comisión no es vayan y salven pecadores. No, la gran comisión es bautícenlos y ayúdenlos a entrar en una iglesia local. La gran comisión comienza en iglesias locales y termina en la fundación de iglesias locales. No podemos leer Mateo 28 sin pasar por Mateo 16 y sin pasar por Mateo 18. Mateo 28 está otra cosa bien profunda en el Evangelio de Mateo. Y antes de que Jesús le dijera a sus discípulos, vayan y hagan discípulos y bautícenlos, Él había dicho, yo edificaré mi iglesia. Y luego dijo, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, ve con 2 o 3. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Es en ese contexto de la iglesia que se cumple la gran comisión. No puede ser un llanero solitario que salga por ahí a predicar el evangelio, a ser convertidos y dejarnos en el aire. La gran comisión comienza en la iglesia y la gran comisión debe terminar en la fundación de iglesias que van a seguir fundando iglesias. Y de esa manera Jesús edifica su iglesia universal. Pero hay un aspecto más y les prometo que será breve. Y es la promesa que nos anima, consuela y fortalece en el cumplimiento de la gran comisión. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Wow, gloria a Dios, gloria al Señor. Gloria al Señor. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa! No olviden, hermanos, ¿quién está diciendo eso? Es aquel que posee toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ese Señor está diciendo, no te preocupes, yo estoy contigo todos los días. Isaías, no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Eso es Dios hablando. No te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13. Y aquí en Mateo 28, Jesús conecta esta promesa con el cumplimiento de la gran comisión. No tengas temor a la hora de tener que salir de tu zona de seguridad. Si tienes que ir a un país musulmán a predicar el evangelio a una costa de tu vida, no tengas temor.
No tengas temor, porque donde quiera que vayas, yo voy a estar contigo. Todos los días, en cada momento, en cada segundo de tu vida. Y por si todo esto fuera poco, esta promesa no tiene fecha de vencimiento. Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, hasta que se complete el número de los escogidos. Jesucristo va a estar con cada uno de los suyos. Él promete estar con ellos, cada uno de ellos, guardándolos, guiándolos, hasta que estén en su presencia en la casa del Padre. Sí debemos tener una carga en nuestros corazones por todos aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, camino a una condenación eterna. El jueves, cuando llegué el viernes acá a México, a Jalapa, me escribió mi hija y me dijo: wow, papá, qué pena me dio que vi que murió Alberto Cortés. Y yo recuerdo, cuando yo era inconverso, a mi mamá le encantaba oír canciones de Alberto Cortés. Crecí oyendo esas canciones. Y me dio pena. Yo pensé: wow, la muerte es tan democrática. No importa que tú seas famoso. Nos va a llegar a todos. Y si Alberto Cortés murió sin Cristo, está en el infierno. Qué triste, hermanos. Qué pena. Y yo pensaba: oh, Señor, ojalá que alguien le haya predicado el Evangelio en algún punto de su vida y haya clamado a ti, quién sabe. Ojalá. Debe ser una carga para nosotros el hecho de saber que hay muchos seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios que nunca han escuchado el nombre de Jesús. Estas palabras de Jesús están supuestas a producir en nosotros un sentido de gozo y de seriedad al mismo tiempo. Es gozo y seriedad. Como yo decía al inicio de este mensaje, el combustible que energiza la evangelización y la obra misionera es un profundo sentido de asombro por el poder, la gloria, la majestad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero todo eso mezclado con el gozo y la gratitud por nuestra propia salvación, amor por los perdidos y una seguridad inconmovible en la promesa de su presencia con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi hermano querido de Jalapa y de cualquier otro lugar de México aquí, esta comisión es para ti y es para mí si somos cristianos. Es para nosotros. Y no es una sugerencia, es una orden. Id y haced discípulos. Ahora, hermanos, ¿no es un gozo? ¿Acaso no es un gozo compartir con otros las inescrutables riquezas de Cristo? Para que su alabanza continúe traspasando fronteras y resonando en gente de todo pueblo, raza y cultura. ¿Recuerdan cuando los apóstoles los amenazaron para que dejaran de predicar? ¿Qué dijeron ellos? Es que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El Pedro que negó a Jesús ahora está diciendo es que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Debe ser nuestra oración que el Señor nos conceda tener un renovado deseo de proclamar el Evangelio a los perdidos y aún preguntarnos seriamente delante de nuestro Dios si acaso Él tiene en sus planes darnos el privilegio de que nosotros llevemos el Evangelio más allá de nuestras fronteras para la gloria de su nombre. Pero no olvides, esta comisión comienza en la iglesia y termina en la iglesia. El mandato de Cristo no es hacer convertidos, es hacer discípulos. Y el método para llevar a cabo esta tarea es bautizándolos y enseñándoles en el contexto de una iglesia local. Oh, que el Señor nos conceda un fuerte anhelo de ver el nombre de Cristo siendo proclamado aquí en México y aún más allá de México. Oh, que Dios los use, hermanos, y los siga usando. Yo voy a correr un riesgo antes de terminar. Un riesgo porque
Hace unos años una persona me envió una canción y, y la canción, admito, tiene errores doctrinales, algunos no serios, pero o yo diría énfasis que son muy desde el punto de vista del hombre más que del punto de vista de Dios. Pero habiendo ustedes escuchado ya la perspectiva de Dios, Dios va a cumplir su comisión a través de su iglesia, suplan ustedes lo que a la canción le hace falta. Pero hay una razón por la que quiero compartir con ustedes esta canción, porque a mí me impactó y yo obviamente no pude dejar de ver los énfasis y decir, hay algunas cosas aquí. Quizás, Ricardo, cuando termine esta prédica, ustedes vayan a subir esta prédica, quítenle esta parte. Pero así por lo menos los que están aquí se benefician de ella. Esta persona me envió, era una miembro de nuestra iglesia que por años fue pastor, fue oveja nuestra y se casó y se fue a vivir fuera y me dijo, Sugel, oí esta canción y quise compartirla contigo. Y la canción dice, en español obviamente no rima, es en inglés, pero la canción dice, traducida al español, soñé que iba al cielo y tú estabas conmigo. No el Señor, sino la persona a la que ella le está enviando la canción. Soñé que iba al cielo y tú estabas conmigo. Caminamos por calles de oro. Junto al mar de cristal. Escuchamos a los ángeles cantando y de repente alguien te llamó por tu nombre. Te volviste y viste un hombre joven que sonreía al venir a ti y dijo, amigo, puede ser que no me conozcas ahora, pero espera, tú enseñabas en mi escuela dominical cuando yo tenía solo 8 años. Y cada semana decías una oración antes del comienzo de clase. Y un día, cuando dijiste esa oración, yo le pedí al Señor que, voy a ponerlo en mis palabras, que perdonara mis pecados. Y ahora viene el coro que dice, gracias por haberte dado al Señor. Gracias por haberte dado al Señor. Soy una vida que ha cambiado. Gracias por haberte dado al Señor. Estoy tan feliz porque te hayas dado a Él. Entonces otro hombre se puso frente a ti y dijo, ¿recuerdas ese momento cuando un misionero llegó a tu iglesia y sus fotos te hicieron llorar? No tenías mucho dinero, pero lo diste a pesar de todo. Jesús recibió tu ofrenda y por eso yo estoy aquí hoy. Y uno a uno siguieron llegando. Uno a uno siguieron llegando desde tan lejos como se pudiera ver. Cada vida de alguna forma conmovida por tu generosidad. Las pequeñas cosas que has hecho, los sacrificios desapercibidos para el mundo, en el cielo ahora son proclamados. Y sé que arriba en el cielo no se supone que se llore, pero estoy seguro que había lágrimas en tus ojos mientras Jesús tomó tu mano y estabas frente al Señor y Él dijo, hijo, mira a tu alrededor, porque grande es tu recompensa. Oh, que el Señor nos conceda poder llegar a la gloria y ver esa recompensa. Aunque sea un alma salvada por el poder del Evangelio, porque Dios te usó como escarpelo
para que un corazón de piedra fuera cambiado en un corazón de carne. Oh, que Dios nos ayude. Vamos a orar. Oh, Padre bueno, es tan extraordinario pensar que tú uses criaturas como nosotros para predicar tu palabra. Oh, Padre, gracias por darnos ese privilegio. De llamar a los pecadores al arrepentimiento para que puedan adorar a Jesús. Padre, bendice tu iglesia aquí en México. Bendice a estos amados hermanos. Y muévelos, Señor, con un deseo renovado de predicar el Evangelio a aquellos que nunca han oído. Y aun si alguno de nosotros tuviera que dar su vida por causa del Evangelio, habrá valido la pena, Señor. Habrá valido la pena. Oh, que Cristo sea exaltado, oh, que el Cordero sea bendito por los siglos de los siglos. Amén. Amén.